emisión de TVC, así que María Mercedes ya nos acompaña. Buenos días. Muy buenos días, Robert, y a todos nuestros amigos. Estamos listos con la información más destacada por la primera emisión de TVC Noticias. El gusto siempre de iniciar mis mañanas junto a ustedes. Hay solcito ahora sí en la ciudad de Quito. Ahora sí, y un cielo despejado, así que promete un paisaje hermoso a lo largo del día. Recomendaciones, cuiden la cara. El bloqueador solar y la sombrilla, por si acaso en la tarde nos sorprenda aquí. Yo sí soy de la sombrilla. Yo también, sí, te he copiado eso. Si me ven caminando extraño ser humano con sombrilla en mano, ese soy yo. Sí, está muy bien. Hay que cuidarnos porque la piel es el órgano más grande, el más importante de todo el cuerpo humano, así que a cuidarse. Bueno, el presidente Noboa decretó estado de excepción. Así es, por 60 días en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí. Según este decreto ejecutivo número 76, esta medida responde a una grave conmoción interna. Busca combatir el conflicto armado interno en esas zonas. La decisión permite, ojo con esto, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional suspender temporalmente los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Así se autorizaron allanamientos en búsqueda de grupos delictivos y el decomiso de sustancias ilícitas. También se podrá revisar correspondencia física y electrónica, esto para identificar a los integrantes. Los alcances del estado de excepción. Así es. Bueno, y continuamos con la información. El presidente de la República, Daniel Noboa, también anunció que efectuará una marcha hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo, es lo que ha dicho. Eso dijo el presidente. El jefe de Estado pues afirmó que 9 personas, 9, no pueden tirar abajo leyes que protegen al resto de los ciudadanos. La pugna jurídica entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional empezará a cernirse en las calles. Evento con agricultores de Laurel, en Daule, provincia de Guayas, para anunciar una marcha que se efectuará el próximo martes en la capital. ¿Por qué no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes? Las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Fustigó la suspensión de 24 artículos, una disposición general y una transitoria de las leyes de solidaridad nacional, inteligencia e integridad pública. Citó entonces el fundamento principal de su convocatoria a las urnas. Y vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo y el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Frente a esa actitud de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional seguirá trabajando para que los ecuatorianos y las ecuatorianas al fin alcancemos la tranquilidad, la paz y vivamos en una sociedad libre de violencia. Ese día 12... el martes yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. No dio hora ni punto de salida. La campaña por la segunda consulta popular ha empezado. En Daule, con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Un posible juicio político a los jueces de la Corte Constitucional sería regresar en el tiempo, advierte el constitucionalista Salim Saidán. Por su parte, el ex juez constitucional Agustín Grijalva cree que sería convertir a esta entidad en un botín político. Una radiografía efectuada a la Corte Constitucional habría dejado al descubierto la necesidad que este máximo organismo de justicia sea sometido a la responsabilidad política con posibles sanciones. De hecho, usted en la Ley de Garantías Jurisdiccionales tiene todo un catálogo de causas que generan una suerte de responsabilidad en los miembros de la Corte. El problema es que la ley tramposamente deja en manos de la misma Corte la depuración de la Corte. Y eso es incorrecto. Debe haber un tercero que impute esas responsabilidades en el plano de la fiscalización y del control político, con un procedimiento donde haya debido proceso, derecho a la defensa, y eso se llama juicio político. El constitucionalista Ismael Quintana ya advertía ciertas irregularidades que algunos profesionales del derecho han tenido que enfrentar. No es admisible que un juez se guarde 5, 6, 7 años un caso y que no lo despache sencillamente porque no le interesa despachar el tema. Trato disímil a los justiciables. Esto de que en unos casos sí concedo las medidas de suspensión provisional y en los otros no. Es donde habría tomado forma la pregunta 6 de la consulta popular,
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? El artículo 130, numeral 9 de la Constitución Política del Estado de 1998 permitía el juicio político a los vocales del Tribunal Constitucional. Si lo reincorporamos en nuestra Constitución, estaríamos retrocediendo, a mi criterio, y permitiendo que la fuerza política mayoritaria de la Asamblea pueda censurar y destituir jueces de la Corte, restándole independencia judicial, permitiendo que los políticos puedan de algún modo presionar indirectamente a los jueces para que fallen de acuerdo a los intereses que ellos manejan. A las críticas del constitucionalista Salim Saidán se suma Agustín Grijalva, ex juez constitucional. Lo que vamos es nuevamente a convertir a la Corte Constitucional en un botín político, ¿no? Y vamos a dejar de tener la Corte que ahora tenemos, que creo que sin duda es mejor que lo que teníamos antes. Criterios opuestos que deberán irse definiendo, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, buscará en la consulta popular de este 14 de diciembre reducir el número de asambleístas a escala nacional. Aunque no ha publicado los detalles de esta propuesta, esta iniciativa genera una amplia discusión sobre su viabilidad y pertinencia. Veamos. La pregunta número 4 de la consulta popular y referéndum constitucional anunciada por el presidente de la República, Daniel Noboa, propone modificar el sistema de elecciones a fin de reducir el número de asambleístas en Ecuador. Aunque no hay detalles sobre esta pregunta ni sus anexos, el bloque oficialista de ADN en la Asamblea ya habla de la reducción del 30% del total de legisladores. Creo que es considerable de tener un asambleísta por cada una de las provincias y luego de 400,000 habitantes un adicional. Entonces se reduciría el número de asambleístas alrededor del 30%. Esta propuesta, dice el correísmo, podría reducir el nivel de participación y representación ciudadana en el Parlamento. Además, la ciudadanía ya se habría pronunciado con respecto a esta propuesta. Esperaremos conocer del anexo cuál es la propuesta que el presidente le presenta a los ciudadanos, pero también sobre eso ya la voluntad popular y ciudadana se refirió en las mismas urnas que el mismo presidente pues convocó en alguna ocasión. El planteamiento del Ejecutivo es una de las pocas propuestas que respalda el Partido Social Cristiano, que cree necesario ahorrarle al Estado recursos y fortalecer la participación democrática. Me parece a mí también correcto, yo creo que es excesivo, no solamente por el gasto, el exceso del gasto público, tanto hemos debatido a lo largo de los años y es una tesis del Partido Social Cristiano el hecho de que se tenga que disminuir la carga de la nómina, los dineros que van destinados a pago de sueldos y salarios. El único asambleísta de Construye en el Parlamento respalda la propuesta del Ejecutivo y mencionó que el exceso de asambleístas ahonda la confrontación política e incrementa los gastos para el Estado. Nosotros le dijimos al país y a cada una de nuestras provincias para que los 15 nacionales se mantengan, para que se reduzca a 1 la representación internacional, para que mínimo 1 por cada provincia y la diferencia en base a la población. La Asamblea y el país entero esperan que el Ejecutivo sustente esta propuesta y explique los cambios que pretende introducir en la pregunta 4 del referéndum. Informó Álvaro Terán. En la consulta popular propuesta desde el Ejecutivo existen preguntas de tinte político, tales como la 3 y la 4, que plantean la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la reducción del número de los asambleístas. Dos analistas políticos nos comparten sus criterios.
¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución? Sería la tercera pregunta de la consulta popular, pues de esta en adelante, la Corte Constitucional deberá decidir cuál es la vía a seguir. En el año 2008 se creó el CPCCS como una manera de promover la participación de los ciudadanos en el control y supervisión de la gestión pública. Sin embargo, se han generado múltiples controversias. En 2023, el expresidente Guillermo Lasso propuso restarle poder en designación de autoridades, pero ganó el no. Habría una lógica de equilibrio de poderes más clara. La corrupción es una condición de la clase política ecuatoriana que no tiene que ver necesariamente con la institución en la que se esté, que está muy arraigada en esa cultura política. El analista político César Febres Cordero considera que debe existir un debate más profundo sobre esta pregunta. ¿Por qué le daríamos el poder de designación de autoridades de control a esa asamblea en la que desconfiamos, a la que queremos castigar? Eliminamos al Consejo de Participación para empoderar a esa asamblea que en la siguiente pregunta vamos a golpear. Y esa es, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Recordemos que para este 2025 nuestro país tiene 151 asambleístas. El número varía dependiendo del censo poblacional. En el fondo lo que necesitamos, y sobre todo por el lado de los asambleístas, es una verdadera democracia interna en los partidos, pero eso requiere un cambio cultural importante. La desconexión entre los representantes que tenemos en la asamblea con la base electoral, es decir, por quien votó por ese asambleísta, históricamente es inmensa. La propuesta de reducir la asamblea bajo diversos criterios tampoco fue aprobada por los ecuatorianos en el referéndum de 2023, informó Adriana Peralta. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana respondió con unidad y rechazo a la propuesta presidencial de eliminar la institución mediante una consulta popular. De acuerdo a los funcionarios, la medida vulneraría los derechos ciudadanos. El anuncio del presidente Daniel Noboa de incluir en la consulta popular una pregunta para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social generó una respuesta de rechazo por parte de la mayoría de sus integrantes. En la sesión de este miércoles, el titular del organismo, Andrés Pantoni, señaló que no cederán ante lo que calificó como un intento de debilitar la participación ciudadana. Jamás me rendiré en trabajar por la gente, jamás me rendiré en defenderla, jamás voy a claudicar en mostrar las bondades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para ser cimiento y bases sólidas en construcción de una ciudadanía activa. La consejera Piedad Cuarrán rechazó que se equipare a la actual administración con gestiones pasadas, vinculadas a casos de corrupción. Nada tenemos que ver con anteriores administraciones que lamentablemente han empañado a esta noble institución. Aquí estamos para defender y la mejor manera es hacerlo con trabajo. La consejera Joana Verde Soto cuestionó a quienes respaldan su desaparición. Esta es una institución que vale mucho a pesar de todos los cuestionamientos que han venido de afuera y muchas veces de acá, de propios compañeros, que por ahí veo que apoyan la eliminación y no entiendo entonces para qué se postularon al cargo. El consejero David Rosero recordó que promover la desaparición de esta institución es suprimir el derecho a la participación ciudadana. Siempre en la historia ha habido varios obstáculos que ha sabido superarse, no solo con el acompañamiento de las organizaciones sociales, de los sectores populares, sino la esencia mismo de los derechos de participación. La pregunta sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana deberá ser evaluada por la Corte Constitucional antes de definir si llega o no a las urnas, informó Miguel Ángel Bedoya. Es momento de una pausa. Al retornar, conozca que el Consejo Nacional Electoral invitó a la ciudadanía a actualizar su lugar de votación con miras al posible plebiscito que los ciudadanos irían a realizar en diciembre. Al retornar les contamos. Estamos de regreso
eso, amigos, con información, el alcalde de Pujilí fue detenido este 7 de agosto por presunto peculado. La Fiscalía, mientras tanto, investiga posibles irregularidades en obras municipales ejecutadas sin claridad en su financiamiento. La Fiscalía General del Estado confirmó este 7 de agosto la detención del alcalde de Pujilí, José Alcides A., como parte del caso denominado Ornato Municipal, que investiga un presunto peculado. El operativo desplegado en Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua dejó un total de 17 personas detenidas, entre ellas 13 funcionarios del GAT de Pujilí. Se allanaron 20 inmuebles. El proceso se remonta a denuncias presentadas en 2024 cuando el vicealcalde Raúl Arroyo y 2 concejales alertaron sobre obras de ornato en la ciudad ejecutadas antes de contar con contratos formales. El burgomaestre habría abierto procesos de contratación y adjudicó esas obras que ya estaban hechas o fueron realizadas con donaciones de organismos internacionales. A esto se suman cuestionamientos por compras municipales a familiares del alcalde y por contratos posteriores a trabajos ya realizados por personal del municipio. Mientras avanza la investigación, el Consejo de Pujilí está dividido, con enfrentamientos internos y pedidos de remoción mutuos entre autoridades. Informó José Mendieta. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional resolvió no calificar el juicio político presentado por la bancada de Revolución Ciudadana en contra de la ministra de Energía, Inés Manzano. La funcionaria era acusada de un presunto incumplimiento de funciones derivados de los polémicos contratos de provisión eléctrica entre el Estado y las empresas Progen y Austral. ¿Qué motivó a esto? Vamos a contarles. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, logró esquivar el juicio político que el correísmo pretendía iniciar en su contra por un presunto incumplimiento de funciones enmarcado en la polémica firma de contratos eléctricos entre el Estado y las empresas Progen y Austral. El Consejo de Administración Legislativa, con 4 votos a favor y 1 abstención, no aprobó la moción con la que se buscaba calificar el proceso de control político contra Inés Manzano. Durante la sesión se requirió a la Unidad Técnica Legislativa un informe jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud, mismo que debía remitirse en un plazo máximo de 3 días. Sin dar cabida a dicho trámite, el CAL en la misma sesión votó por la inadmisión del enjuiciamiento. A la Asamblea Nacional le están mutilando la potestad que tiene de fiscalización. Hoy, miren, ni siquiera han pedido el informe a la UTL, han lanzado una moción, con la fuerza de los votos, ni siquiera han analizado el tema. El CAL sesionó el día martes 5 de agosto a las 15 horas, es decir, 3 horas antes de la comparecencia del Contralor General Mauricio Torres, quien señaló ante la Comisión de Transparencia que la responsabilidad penal y civil de los contratos eléctricos de Progen y Austral recaen sobre el exgerente de SELEC, Fabián Calero. Tendrán responsabilidad el gerente general, tendría también los gerentes de unidades de negocio y los miembros de comisión técnica y todos los demás que participaron. En este caso, de acuerdo al informe técnico que tenemos, el que delega es el gerente general, no el ministro. El correísmo rechazó la decisión adoptada por el CAL, la calificó de antidemocrática y anunció que volverá a presentar la solicitud de enjuiciamiento contra la ministra Manzano. El oficialismo, por su parte, defendió lo actuado por el CAL y justificó esta decisión sobre la base del informe de Contraloría, que exime a Inés Manzano de la suscripción de los irregulares contratos con Progen y Austral que causaron un perjuicio mayor a los $150 millones para el Estado. Ya en el ámbito de las responsabilidades civiles, administrativas y penales, serán las propias autoridades quienes determinen mayor responsabilidad sobre ello. Sin embargo, reitero, aquí no hay impunidad para nadie. Nuestro trabajo es serio y responsable. Informó Álvaro Terán. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento y así calificó la solicitud de juicio político contra el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, quien será interpelado por la bancada de ADN. Esto debido a un presunto incumplimiento de funciones. Vamos a revisar bajo qué causales se pretende censurar al vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En medio de la elección de los nuevos vocales de la Judicatura y del próximo fiscal general,
La bancada de ADN puso en marcha un proceso de control político en contra del actual consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán, acusado de un presunto incumplimiento de funciones. El consejero ha incumplido el momento de su inscripción al ser un adherente permanente de un movimiento o partido político, lo cual se encuentra debidamente regulado y prohibido. Con 6 votos a favor, el juicio político impulsado por el legislador oficialista Kevin Gallardo fue calificado por la Comisión de Fiscalización, que se encuentra dividida en torno a la legalidad y pertinencia de este proceso de control político. Y nos preocupa el hecho de saber si esto en realidad está detrás la motivación de un incumplimiento de funciones, o en realidad lo que hay detrás es en cambiar la configuración o reconfigurar, por decirlo de alguna manera, las fuerzas políticas al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Particularmente yo no fiscalizo ni tampoco legislo en base a coyunturas. Yo fiscalizo y hago mis procesos legislativos en base a lo que el pueblo ecuatoriano exige. Los cuestionamientos también se ubican en el plano legal, ya que Gallardo incorporó como sustento de este proceso de fiscalización un expediente en contra de Gonzalo Albán, mismo que fue archivado en el 2022 por el TCE. En dicho proceso legal se investigó la presunta participación política del actual consejero en el movimiento Mover. Los comisionados de esta mesa legislativa cuestionaron que ADN utilice como sustento del enjuiciamiento el voto salvado de una sentencia de última instancia que favoreció a Gonzalo Albán. Y basarnos en un voto salvado configura también un principio elemental del derecho, que es la interpretación y la hermenéutica. Una sentencia, de donde quiera que sea la fuente, no puede ser analizada o interpretada únicamente en su parte resolutiva. Precisamente ahora presentan este pedido de juicio político. A lo que voy con esto es a que nosotros no podemos ni debemos fiscalizar en función de acomodos políticos. En la Asamblea, los funcionarios de Estado, como presidente y ministros, pueden ser censurados con 101 votos equivalentes a la mayoría calificada. En cambio, los vocales del CPCCS pueden ser destituidos con mayoría simple, es decir, 77 votos. Informó Álvaro Terán. Una iniciativa legal para el control de flujos irregulares incorporó una reforma tributaria que grava con el 12% de dividendos distribuidos. Esta medida proyecta una recaudación de unos 545.82 millones de dólares. ¿De qué forma? Le contamos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa recibiendo aportes en torno al proyecto de ley denominado de transparencia social. En la sesión de este 6 de agosto, esta mesa legislativa recibió la comparecencia de los delegados del Ministerio de Economía y de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Los funcionarios de la cartera de Finanzas destacaron que esta normativa busca establecer un marco jurídico específico para prevenir y detectar movimientos financieros ilícitos, con especial énfasis en fundaciones, sociedades civiles, ONG, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro. Dentro de su aplicación se orienta, como bien le dije, en promover la transparencia en la gestión de recursos, prevenir el uso indebido de fondos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La normativa incluye una reforma tributaria que gravaría un 12% de impuesto único a la renta sobre dividendos y utilidades. La proyección de recaudación superaría los 500 millones de dólares. El cálculo que estimó el Servicio de Rentas Internas de ingresos para este año en flujo son cercanos a 545 millones por los cambios en la ley de régimen tributario. Por su parte, desde la Asobanca se destacó la necesidad de un trabajo conjunto entre los entes de control financiero y la banca privada, pues es desde este último espacio donde podría iniciarse un flujo irregular de capitales. En el año 2024 nada más, se presentaron 5.408 reportes de operaciones sospechosas, un promedio de 15 reportes diarios. Se presentaron 316 reportes de información adicional. Y en lo que va en el primer semestre del 2025, se han presentado 3.396 reportes de operaciones sospechosas. La titular de la mesa legislativa destacó cuál es el objetivo de este proyecto de ley. La ley tendremos nosotros como desafío aclarar aún más, si es necesario, cuál va a ser esa revisión que se hará pormenorizada para que no tengamos que el Ecuador no se convierta en un paraíso del lavado de activos
y de economías criminales. La normativa contempla un régimen sancionatorio frente al uso indebido o desvío de fondos, así como mecanismos de reconocimiento y certificación para quienes apliquen buenas prácticas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Consejo Nacional Electoral llamó a la ciudadanía a actualizar su lugar de residencia para poder ejercer el sufragio más cerca de su domicilio. El proceso podrá realizarse de manera presencial o virtual y no se descarta que la actualización forme parte de la consulta popular prevista para diciembre de este año. En poco más de 4 meses, los ecuatorianos debemos darnos cita a una nueva convocatoria electoral. Esto debido al anuncio del presidente Daniel Noboa, quien llamó nuevamente a las urnas a mediados de diciembre de 2025. Ante esto, desde el Consejo Nacional Electoral, se realizó un recordatorio a la ciudadanía para actualizar sus direcciones domiciliarias y ejercer el voto en el recinto electoral más cercano a su casa. Para poder hacerlo, deberá cumplir con los siguientes requisitos. Para los ciudadanos que se encuentran dentro de Ecuador, necesitan la cédula original de identidad, una planilla de servicio básico del actual lugar de domicilio y para los casos de quienes viven en Galápagos, el carné de residencia temporal o permanente. Para los ciudadanos que se encuentran fuera de Ecuador, necesitan su cédula original de identidad o pasaporte, además de descargar y llenar el formulario donde se incluya el código postal del domicilio. Dichos trámites se pueden realizar de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales o también de manera virtual. Para ello, deberán ingresar a la página web www.cne.gov.es, dirigirse a trámites y servicios ciudadanos, servicios en línea, dar clic en cambio de domicilio electoral, iniciar sesión y generar la solicitud respectiva con la información actual de residencia. Aunque trasladar el domicilio electoral es un proceso que se puede hacer de manera continua, su uso en la futura consulta popular aún no está asegurado. Esto se debe a que primero debe emitirse el fallo de la Corte Constitucional y posteriormente el decreto ejecutivo que convoque de manera oficial a las urnas. Solo después de eso, el CNE podrá establecer los tiempos y ratificar el registro electoral, en el cual se decidirá hasta qué momento se aceptarán como válidas las modificaciones de domicilio para participar en dicha consulta. Informó Ítalo Salazar. El trabajo por horas en el sector turístico es una de las propuestas del Ejecutivo dentro de la consulta popular. En torno a esta iniciativa, ya se registran voces a favor y evidentemente como de costumbre, otras en contra. Posiciones con el paso de los días que se irán aclarando o tomando fuerzas. Miremos. Fernando López ha visto pasar la mayor parte de su vida deleitando paladares exigentes en su local de comidas ubicado en el centro histórico de Quito. El empleado, el joven emprendedor que quiere un trabajo, que quiere llegar a poder conectarse a la sociedad comercial, a la sociedad laboral, tiene la gran oportunidad de poder ejercer el trabajo por horas. Esto va a ayudar tanto al empleador como al empleado para poder conjuntar las dos fuerzas laborales. Así responde a la pregunta 5 de la propuesta de consulta popular del Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector turístico, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores? Nosotros ya al tener la experiencia y tantos años aquí en el sector comercial, turístico, de la gastronomía, alimentos y bebidas, hemos visto esta propuesta con buenos ojos, ya que nos va a ayudar y nos va a beneficiar en estas épocas que son de mayor demanda. Por ejemplo, ahorita que tenemos el Festival de las Luces por el verano aquí en la ciudad de Quito, nos va a ayudar mucho contratar personas por horas. Va a haber una claridad y transparencia en los procesos, puesto que antes lo contratábamos informalmente, ahora ya tenemos reglas claras para poder hacer la contratación por horas. Lo que además podría ser un incentivo para que muchos jóvenes no tomen el camino equivocado. Hay tanta juventud, tantos jóvenes de todos los estratos sociales que están en la universidad y de repente les sobran 3, 4, 5 horas diarias, que tienes unas materias en la mañana y otras materias en la noche. Entonces, ese lapso, cómo ser productivo, cómo ser eficiente. A quienes no les convence la propuesta es a los sindicalistas, recordando que ya se dijo no en las urnas. Que hoy se pretende nuevamente camuflar el contrato por horas.
diciendo que únicamente va a ser para el sector turístico, pero que podrá extenderse a otros sectores, como ya han dicho algunos voceros y ministros. En total 7 preguntas que entran al escrutinio público, informó Héctor Romero. Vamos a retornar para contarles que el presidente Noboa... Lamentable los accidentes de tránsito en el país. Un siniestro grave se registró la madrugada de este 7 de agosto. Esto en el kilómetro 19 en la vía Daule. Un tráiler se impactó contra una zona de espera de buses del lugar. Ya pueden imaginarse el problema que tenemos. Vamos a ir a la ciudad de Guayaquil. Carolina está en directo para contarnos, por favor, los detalles de este suceso. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. En la capital nos encontramos en el kilómetro 19.5 de la vía Daule. En sentido Guayaquil-Daule ha ocurrido este siniestro de tránsito que deja daños importantes en cuanto al tráiler que se ha estrellado, que se ha ingresado en una zona de espera de buses de una de las urbanizaciones ubicadas en este sector. Estamos al pie de la urbanización Ciudad Santiago. Hay gente que normalmente aquí en este punto espera los buses. Por fortuna, este siniestro de tránsito ocurrió en la madrugada, unos 10 minutos antes de las 5 de la mañana, porque a partir de las 5 de la mañana ya la gente empieza a salir, pues quienes tienen que madrugar para dirigirse a sus trabajos, y se paran justo en este punto. Aquí hay una parada de buses que afortunadamente no estaba llena en ese instante. Conocemos además que 10 minutos después del siniestro de tránsito empezaron a llegar también los comerciantes que se acomodan justo en esta esquina. Por ejemplo, el señor que vende jugos, la señora que acá vende tortillas y bolones. Ellos nos indicaron que suelen llegar a las 5:10, 5:15, y cuando llegaron acababa de darse este percance de tránsito y se estaban acercando en ese momento agentes de la comisión de la CTE para poder revisar qué había sucedido. Con respecto al conductor, sabemos que se habría retirado por sus propios medios del lugar del accidente y que el contenedor estaría vacío. Al parecer el vehículo venía en sentido Daule-Guayaquil y se habría atravesado la vía, causando algunos daños en el parterre central, y terminó justo en este punto estrellado. Hay un poste también de alumbrado público que está completamente destruido. Pese a los cables que se encuentran en el piso, no se ha tenido reportes de barrios que se hayan quedado sin el servicio eléctrico todavía. Hay bastante cantidad de combustible, de diésel regado en la vía, por eso también están llegando agentes de los bomberos para hacer la limpieza como tal de todo este sitio, para evitar cualquier tipo de accidente, sobre todo que las motos, que circulan muchísimas motos por aquí, por este punto de la vía Daule. Nosotros nos encontramos a 2 kilómetros de la cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría. Estamos 2 kilómetros más adelante, una vía en crecimiento donde hay algunas urbanizaciones, y esta urbanización Ciudad Santiago es la más grande. Aquí vive muchísima gente. Entonces, por fortuna, el accidente se dio muy temprano, todavía no habían personas aquí. Normalmente se apostan en este punto a esperar los buses, a comer algo, a comprar el periódico, digamos, a comprar algo para desayunar, y pues habría sido sin duda un accidente fatal. Pues Dios sabe cómo hacer las cosas. Esto ocurrió en la madrugada, ya cuando empezaron a salir las personas, los usuarios de los buses, ya se encontraba el tráiler así, y pues vean ustedes, en medio del tránsito se está haciendo este procedimiento, y se espera también la llegada de las grúas que van a retirar primero el contenedor, que estaría vacío según entendemos, y luego también el tráiler, que tiene daños importantes, sobre todo en la parte frontal, que quedó prácticamente destruido. Este accidente ha generado algo de tráfico. Hay al menos uno de los carriles que está cerrado en este punto, y más atrás en la vía, más o menos a la altura de la cárcel, hay un tráfico intenso. Así que quienes circulan por esta zona, la recomendación es evitar este sector. Hay bastante tráfico, y más adelante va a estar totalmente cerrada la vía cuando lleguen ya las grúas que van a hacer el retiro del contenedor y del vehículo, del tráiler, que está con daños importantes. Con esta información nos vamos a despedir por ahora, pero más adelante vamos a tener más detalles. Buenos días. Gracias a Carolina Pimentel. Grave ese accidente. Menos mal que fue en horas de la madrugada. Ni hablar, lo que decía Carolina, si esto hubiera sido en 6, 7 de la mañana. Ni hablar. Hay que ir con precaución, más aún en estas zonas en las cuales evidentemente se imprime mucha velocidad o el cansancio nos agobia.
Continuamos revisando más noticias. Al estilo sicariato, habría sido asesinado el propietario de un local de comida rápida en Latacunga. Según las autoridades, los sospechosos llegaron encapuchados a bordo de una motocicleta. Este ataque ocurrió mientras el negocio estaba abierto y en presencia de los trabajadores de ese establecimiento. La víctima recibió un disparo en la cabeza. Ciudadanos de Latacunga se consternaron con el asesinato del propietario de un establecimiento comercial. El hecho se registró la mañana del 6 de agosto en la avenida Unidad Nacional, al interior de un local de comida rápida. El hombre de 44 años se encontraba sentado en una de las sillas de este establecimiento, cuando recibió un impacto de bala en la cabeza y murió. Inmediatamente Policía Nacional se movilizó y encontró que teníamos una persona que había fallecido. Son 5 indicios balísticos que se encontraron en el local comercial. Este lugar estaba abierto cuando sucedieron los hechos. Y según las autoridades, los sospechosos atentaron directamente contra el propietario. El hecho se produce en una moto. Sí, tenemos los indicios. El comandante subrogante de la subzona Cotopaxi informó que el fallecido registraba antecedentes penales y que existe evidencia de que ya habían intentado acabar con la vida del ciudadano. Esta persona es un individuo que posee antecedentes penales. Estamos verificando los antecedentes penales. Presumiblemente se puede tener por hechos relacionados a delincuencia organizada. Se investiga si los sujetos quienes perpetraron el hecho tienen relación con algún GDO. Mientras tanto, la Fiscalía ya inició las indagaciones en este caso y se activó el bloque de seguridad. Tratar de buscar en lugares, puntos donde pueden ser ocultados motocicletas, que son las mecánicas clandestinas. Tenemos posibles perfiles de los causantes. Esperamos en las próximas horas dar los resultados de la aprehensión de estos individuos. Según información de la Policía Nacional, en lo que va del año, son 25 muertes violentas que se registran en la provincia de Cotopaxi, donde cerca de 15 ciudadanos han muerto al estilo sicariato. Informó Solange Mateu.